Dios nos guíe en este día para exponer su palabra. Oramos. Señor, hoy estamos acá reconociendo tu soberanía, tu poder, tu misericordia abundante para nosotros. Estábamos cantando ahora, adorando, Señor, bendiciendo tu nombre. Qué precioso es hacer eso. Qué precioso es poder sacar el tiempo para proclamar tu grandeza, para proclamar tu misericordia, para proclamar tu amor, tu bondad, para decirle a los cuatro vientos, a la gente, que solamente en Jesús, en su sangre, tenemos nosotros libertad, bendición, redención, comunión contigo. Gracias, Dios, por cada uno de los que están presentes. Gracias, Señor, por los hermanos que se unen a través de la red social, en nuestra iglesia virtual, digámoslo así, que viven en otros lugares, que viven en lugares que tal vez les es muy difícil venir acá. Otros están en una condición de enfermedad y están constantemente estudiando la palabra con nosotros. Otros están lejos, fuera de nuestro país, o incluso dentro del país, pero en lugares lejanos. Oro para que usted los bendiga también a ellos y que usted se manifieste a través de la predicación, que su espíritu se mueva. En el nombre de Jesús, amén. Unas semanas atrás yo estuve tocando, seguimos hablando con el tema del libro de Proverbios. Probablemente nos queda uno o dos mensajes más de Proverbios para pasar a otro tema, y de paso les pido por favor sus oraciones. Estoy haciendo el calendario del resto del año y parte del año entrante en cuanto a predicación, para que Dios me ayude, me dé guía, me dé sabiduría. Pero hace unas semanas atrás, dentro de uno de los temas de Proverbios, hablamos del habla, de la lengua, de la forma de hablar de nosotros. Hoy quiero retomar ese tema también, porque creo que es un tema muy importante para los cristianos y para nuestra iglesia. Hoy vamos entonces a hablar sobre la sabiduría en la manera de hablar. La sabiduría en la manera de hablar. Siguiendo con este libro, quiero retomar este tema. Quiero hablarles sobre algo que nosotros usamos todos los días y que a veces no nos damos cuenta de la influencia que tiene, del impacto que tiene la lengua. Nuestra lengua, nuestra forma de hablar puede edificar o puede destruir, puede sanar o puede herir. Puede ser bendición o puede ser una carga y un peso. La manera en cómo nosotros expresamos las cosas, ya sea en nuestra casa, ya sea en el trabajo, ya sea en el vecindario, ya sea en la iglesia o ya sea afuera. He titulado esta predicación La sabiduría. Sabiduría en la manera de hablar. La Biblia, y especialmente el libro de Proverbios, nos enseñan con mucha claridad cómo nuestras palabras reflejan nuestro corazón. Nuestras palabras muestran, evidencian, abren nuestro corazón. Mi deseo es que podamos todos salir de acá con convicción, pero no solamente con convicción, sino con herramientas prácticas para que podamos enfrentar el día a día, porque no vivimos así como alejados donde no hablamos. Vivimos en una sociedad donde estamos constantemente conversando, hablando, expresando nuestras ideas por medio del habla. Mi propósito entonces es presentar principios bíblicos sobre cómo debemos hablar. Y Proverbios nos enseña esa importancia, la importancia de las palabras en nuestras relaciones familiares, la importancia de las palabras dentro de nuestra congregación, la importancia de las palabras dentro de nuestras relaciones educativas, del centro educativo donde estamos, colegio, universidad, escuela. Tenemos que entender la importancia de la forma en cómo hablamos como profesionales, como jefes o subalternos en una empresa. Tenemos que saber que nuestras palabras juegan un papel muy importante con nuestro prójimo, con el cual compartimos todos los días. No vamos a verlo así como una lista de reglas frías, sino un llamado a cultivar sabiduría en la forma en cómo estamos hablando. Recuerda que el tema principal de Proverbios es la sabiduría.
Sabiduría aplicada en todas las áreas, sabiduría aplicada en el matrimonio, en las finanzas, pero también en la forma en cómo expresamos, en la forma en cómo nosotros hablamos. Vamos a extraer sabiduría de este precioso libro, de este libro tan práctico, tocante a nuestra habla o a nuestro lenguaje. Vamos primero que todo a ver algunos principios sobre la manera de hablar. ¿Qué nos dice el libro de Proverbios con relación al habla? ¿Qué nos dice el libro de Proverbios con relación a la forma en cómo nosotros nos expresamos? Bueno, primeramente, en las palabras hay poder. Eso debemos entenderlo. En las palabras hay poder, hay mucho poder. Proverbios nos enseña que las palabras, lo que yo digo a mis hijos, lo que yo le digo a mi esposa, a mi esposo, lo que yo le digo a un amigo, lo que yo le digo a un hermano, en esas palabras hay poder. Cuando nosotros estamos acá y llegamos a la iglesia, por ejemplo, qué bonito es cuando nos saludamos unos a otros y expresamos nuestro amor. Qué dicha verlo, qué bendición verla, qué bien. Espero que se sienta mejor, qué gozo. Hemos estado orando por usted. Todas esas palabras dichas a su tiempo son de mucha bendición. Proverbios capítulo 10, versículo 11 dice, manantial de vida es la boca del justo. Momentito. Manantial de vida es la boca del justo. ¿Es mi boca un manantial de vida? Cuando yo hablo con alguien, ahí hay vida. Pero luego dice el resto del versículo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Aquí vemos que la boca de los justos debe ser una fuente de vida. Debe ser como un manantial de agua fresca. Cuando nosotros la abrimos y comunicamos a otros, nuestras palabras pueden y deben traer refrigerio, refresco. Pueden y deben traer ánimo, dirección, consuelo. La manera de hablar nuestra a la gente de alrededor, si una persona es cristiana o no, debe notarse. Debe haber un cambio. La gente, en la manera en que nosotros nos expresamos, debe ser claro que somos diferentes. Tal y como así hay un oasis, imagínense un desierto. Ese calor abrasador, esa arena, ese sol. Imagínense que usted está sediento y ve un oasis. Y usted se acerca y ve las palmeras y ve el verdor en medio de tanta sequedad. Y ahí ve una buena fuente, unos buenos manantiales en los cuales corre agua fresca. En medio de ese árido desierto. Bueno, así deben ser nuestras palabras. Cuando estamos hablando con alguien, debemos bendecir a esas personas, aun cuando tenemos que llamarles la atención. Si usted mira al Señor Jesucristo, él era un experto en eso. Jesús no llegaba y decía así de buenas a primeras. Por ejemplo, usted lo puede ver en los mensajes que él daba a las 7 iglesias. Jesús no llegaba y dijo así de buenas a primeras, Éfeso, iglesia, metiste la pata. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. No, Jesús no entra así. Jesús empieza hablando todo lo positivo que tenía la iglesia de Éfeso. Empieza diciéndoles, yo sé que ustedes no pueden soportar los nicolaitas. O sea, ustedes son, pero aguerridos en la fe, la defienden, trabajadores incansables. Y empieza a decir otra serie de cosas y luego dice, pero hay una situación. Tengo contra ustedes que han perdido el primer amor. Nuestras palabras deben ser refrescantes, nuestras palabras deben inyectar energía, deben inyectar vigor, deben estimular para las buenas obras, deben edificar la vida de los demás. Creo que a veces no tenemos mucho cuidado de lo que decimos, a veces no conectamos el cerebro con la lengua y de repente decimos en casa cosas que nunca debimos haber dicho. Le decimos a nuestros hijos cosas que lejos de levantarlos, lejos de animarlos,
los hieren, les quitan el impulso de la juventud que ellos llevan. A veces, en lugar de estimularlos a las buenas obras, más bien los hacemos, les ponemos como un peso grande. El Señor dijo allá, el Señor Jesús allá en Juan 6, dijo: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Pero Él dice: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Aprendamos del Señor, que las palabras que salgan de nuestra boca, no en vano Colosenses dice que nosotros debemos llenarnos de la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Para qué? Para que hablemos, para que la hablemos. No solamente que sea una palabra de un libro religioso que usamos en la clase de religión los domingos, sino que cuando hablemos entre nosotros, hablemos con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. Que lo que salga de nuestra boca sea la palabra de Dios. Aun cuando hablamos con nuestra esposa y nuestro esposo. Que nuestro vocabulario no sea uno aquí, en el lugar sagrado, y otro afuera, en el lugar mundano. No, que nuestra palabra, o sea, que la Biblia sea tan gran influencia en nosotros que hablemos de esa manera, como el Señor Jesús, como seguidores del Señor, como sus aprendices. Debemos cuidar la manera en cómo hablamos, en cómo nos expresamos y aseguramos. Necesitamos, recuerda a Pedro. Pedro estaba ahí sentado cuando estaba Jesús en uno de sus juicios falsos. Y la gente que estaba alrededor dijo: usted de ellos. Yo le pregunto, si digamos están en el tiempo de almuerzo en la empresa suya, en su trabajo, en la universidad, ahí está un grupo y están sentados todos comiendo y hablando, ¿verdad? ¿Alguno de ellos le diría a usted lo que le dijo a Pedro? Usted de esos, ¿verdad? Usted de esos seguidores de Jesús. Usted de esos cristianos. ¿Recuerdan a Pedro? ¿Pedro qué dijo? No, yo no. Es que, ¿recuerdan lo que le dijeron? Tu manera de hablar te delata. Tu manera. Y estoy seguro que no es que él pasaba y decía: aleluya, vamos a orar por los alimentos aquí en el trabajo. No, era diferente. Yo quiero que usted analice toda esta semana. Su manera de hablar delata que usted es cristiano. O sea, que la gente puede llegar y decir ahí en el trabajo, como digo, en la universidad, en el colegio, donde nosotros nos relacionemos, la gente puede decir: él, ella, delata su forma en cómo habla, su forma en cómo expresa las cosas, delata que es cristiano, delata que es diferente, lo delata. No es por palabras, hermanos, no es por palabras, no es por decir amén, gloria a Dios, aleluya, Dios le bendiga, porque eso los inconversos también lo dicen. ¿Usted ha visto cómo se despiden los programas? Ponen música vulgar, dicen cualquier cantidad de cosas doble sentido, cosas feas, horribles, y que Dios los bendiga, que tengan linda tarde. O sea, Dios le bendiga, ya hoy está en las bocas de cualquiera. Aleluya, Dios le bendiga, varón, hermano, todo eso, el vocabulario ya los inconversos lo conocen y lo manejan así. No, es la forma en cómo usted habla, cómo usted transmite las ideas, cómo usted incluso da sus directrices. También debemos poner especial cuidado que cuando nosotros hablemos, evitemos todo tipo de malicia, de engaño, de doble sentido, de calumnias. De hecho, tampoco debemos permitir que nada salga de nuestra boca con el fin de ofender, dañar, herir o maltratar a alguien, sino más bien debemos usar palabras que sean buenas para la edificación y bendición de los que nos oyen. A diferencia de las palabras de los justos, de los creyentes, de los aprendices de Jesús, el discurso de los inconversos, ¿cómo es? Corrompe,
daña, hiere, maltrata. Sus palabras están cargadas de engaño, de doble sentido y violencia. Vea lo que dice Proverbios 16:21. Proverbios 16:21. El sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de labios aumenta el saber. La dulzura de labios aumenta el saber. Proverbios capítulo 16, versículos 23 y 24. Proverbios 16, 23, 24. El corazón del sabio hace prudente su boca. O sea, conecta. Voy a hablar, voy a decir, voy a expresar algo, tengo que conectarlo. El corazón, la mente, la parte más íntima de la persona sabia, hace prudente, expresa sus palabras con sabiduría y añade gracia a sus labios. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. En estos 3 versículos vemos la importancia de hablar con humildad, vemos la importancia de hablar con gracia. Debemos hablar con palabras amables o palabras de gracia, lo que implica que necesitamos, repito y quiero reiterar, conectar nuestra mente con nuestra forma de hablar. Cuando la verdad, cuando tenemos que expresar la verdad, por más cruda que ésta sea, esa verdad se comunica con tacto y con cuidado, termina siendo de gran bendición para los oyentes. Ayuda al alma, al espíritu y al cuerpo, y hace que las personas puedan meditar, que las personas puedan analizar. Si alguien le habla a usted de manera concha, piense un momentito, no lo tenemos en la pantalla, está en su Biblia, pero piense un momentito en Proverbios 15. Proverbios capítulo 15, verso 1, dice, la blanda respuesta quita la ira. ¿Qué hace la palabra áspera? La segunda parte del versículo. Mas la palabra áspera hace cuando a usted le hablan golpeado, cuando a usted le hablan así conchito, cuando a usted le hablan así como de frente, ¿cuál es su reacción? Algunos, dependiendo de su personalidad, se sienten heridos y echan un paso para atrás y dicen, ok, y agachan la cabeza. Pero otros, que son como la gran mayoría, no nos gusta, nos enoja, nos pica. No, momentito, ¿por qué me está levantando la voz? ¿Por qué me está diciendo las cosas así? No estoy sordo para que me grite. Entonces, la palabra áspera no tiene ningún bien. La palabra áspera lo que hace es echar gasolina en un poquitito de fuego y lo hace cada vez más grande. Dios quiere utilizar nuestras palabras para calmar, para consolar, para guiar y animar a los demás, para que conozcan al Señor y también para que obedezcan sus palabras. Vea Primera de Tesalonicenses. Pablo aquí está hablándole a la iglesia en Tesalónica y dice algo muy interesante. Primera de Tesalonicenses 5:11. Dice, por lo cual, animaos, anímense, vamos hermanos, anímense unos a otros y edifíquense unos a otros. Vea lo que sigue. Así como lo están haciendo. O sea, ustedes ya vienen haciéndolo, pero no dejen de hacerlo. Ustedes ya se están animando, ustedes ya se están edificando, no dejen de hacerlo. Y eso es un peligro a veces. Puede ser que estemos haciendo bien y de repente por las múltiples cosas que estamos haciendo se nos olvida, lo vamos dejando. No lo dejen de hacer. Ese es el mensaje de Pablo aquí a los tesalonicenses. No lo dejen de hacer, no dejen de animarse, no dejen de edificarse. Lo vienen haciendo bien, síganlo haciendo. Quiero desafiarles a que quebremos nuestros patrones de comportamiento. Patrones de comportamiento tal vez en el cual crecimos. ¿Sí? Tenemos que romper. Por eso Romanos 12:2 dice que nosotros no debemos acoplarnos a este mundo, no debemos acomodarnos a los rudimentos de este mundo.
Pablo ahí en Romanos 12:1 nos habla primero de una relación con el Señor. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que se presenten, ustedes presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. Y luego dice, no se conformen a este siglo. O sea, no repitan los patrones de comportamiento de este siglo, tanto del mundo como de la influencia en su hogar, si esta fue negativa. No os conforméis a estos patrones, sino renueve el entendimiento, porque si no, usted va a repetir los mismos cuadros. Y el Señor no quiere que usted repita o que yo repitamos los mismos cuadros en los que fuimos enseñados, ¿verdad? Que tal vez crecimos en algún hogar donde hubo rudeza, donde hubo hostilidad, donde hubo rechazo, donde donde usted fue comparado con su hermano, con su hermana, con el primo, con la prima, con el vecino, donde hubo tal vez vulgaridad, doble sentido a la forma de hablar. Cámbielo. Donde usted tal vez fue minimizado cuando fue enseñado de qué bruto más inútil. ¿Por qué sos así tan burro? Es que qué incapaz fue. Más de uno tal vez recibió esto de su hogar. Cámbielo. No es bueno, no es correcto, córtelo. No es prudente. No es prudente. No generalice. A veces entre las parejas existe esto. Donde, qué sé yo, ella o él hizo algo y entonces se generaliza. Es que vos siempre. Es que así oímos. Siempre llegas tarde. Es que nunca me haces el huevo frito, siempre me lo tenés que estallar la yemita que yo quiero. ¿Ok? Siempre, nunca, cambie los patrones. Establezca nuevos patrones. Patrones como los que están aquí en Proverbios, que sus palabras sean suaves, que sus palabras, incluso en la conducción, busque decir palabras que nutren, que animen, ¿verdad? Que sanen a los demás. Pero no solo eso, buscando la sabiduría en mi habla. Número 2, en nuestras palabras debe haber verdad e integridad. Siempre debo hablar con verdad. Siempre debo hablar con integridad. Sí, hay que decir la verdad, a veces por más cruda y por más fuerte que sea, pero hay formas de decir la verdad, ¿verdad? La gente a veces dice cosas que la Biblia no dice. A veces la gente dice, bueno, qué sé yo, a veces converso con alguien y le digo, ¿por qué usted le dijo a esa persona de esa manera así tan tosca, tan cruda, tan grosera? Bueno, pastor, porque primero así soy yo. Segundo, porque hay que decir la verdad. Y tercero, porque por la verdad murió Cristo. Cristo no murió por la verdad. ¿Ok? Eso usted lo inventó de quién sabe cuál versículo. Cristo no murió, Cristo murió por los pecadores. Y Pablo dijo, de los cuales yo soy el primero. Entonces, sí hay que decir la verdad, pero hay que saber cómo decirlo. La verdad es fundamental, sumamente importante. Y si profesamos seguir a aquel que siempre habló con la verdad, a aquel que es el camino, la verdad y la vida, debemos hablar verdad. Proverbios capítulo 12, versículo 22 dice, Proverbios 12, 22, los labios mentirosos son abominación a Jehová, son abominación. Es que no le gustan, no dice que no le gustan, dicen que Dios los abomina. O sea, esa palabra es fuerte. Dios abomina la mentira, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Mi hermano, mi hermana, entonces si de su boca, de mi boca, sale mentira, debo entender que a Dios no le agrada, debo entender que Dios se molesta y debo cambiar. Necesito cambiar. Recuerden Proverbios 6, versículos 16 y 17. Eso lo estudiamos incluso un miércoles.
las cosas que Dios aborrece. Proverbios 6, 16, 17, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma, abomina. O sea, qué abominación. ¿Qué? Bueno, los ojos altivos, o sea, la persona soberbia, la lengua mentirosa, etcétera. La lengua mentirosa. Yo tengo que comprender entonces que cada vez que miento, no agrado a Dios, deshonro a Dios. Salomón asocia la mentira con el disgusto que el Señor siente hacia ella. Cuando mentimos, estamos violando el mandamiento de la ley de Dios. ¿Recuerda? El mandamiento de la ley de Dios que está en Éxodo 20, versículo 16, que dice, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo, no dirás falso testimonio a tu prójimo. Además, la mentira se opone totalmente a la naturaleza de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es verdad en sí mismo. Dios es verdad en sí mismo. Pero si yo miento, estoy oponiéndome a su naturaleza perfecta. En Tito, no lo tenemos en la pantalla, pero en Tito 1, la Biblia nos dice que Dios nunca miente. En el versículo 2. Dios nunca miente. El Señor Jesucristo, el perfecto Hijo de Dios, no solo siempre decía la verdad, sino que Él mismo es la verdad. Las personas que actúan con integridad y con honestidad deleitan al Señor. ¿Quiere deleitar al Señor? Hable con verdad. Diga la verdad. Ore al respecto. No es que tengo que decir algo que no es muy grato, que tal vez no va a ser bien recibido. Diga la verdad. Busque cómo decirla. Hay gente que se la guarda la verdad. Los aprendices del Señor debemos ser personas en las que se puede confiar. Si firmamos un contrato, debemos cumplir con los términos de ese contrato. Si hacemos una promesa, debemos cumplir con esa promesa. O sea que mis palabras, nuestras palabras, como seguidores, discípulos de Jesús, deben ser honradas. Proverbios 12, 19. Proverbios 12, 19. El labio veraz. O sea, el labio que habla la verdad permanecerá para siempre. Mas la lengua mentirosa solo por un momento. O sea, la persona que habla la verdad va a tener siempre, va a ser grato delante de Dios siempre, pero el mentiroso tiene su fin. Tarde o temprano el mentiroso va a ser descubierto. Tarde o temprano nuestras mentiras, pequeñas o grandes, serán descubiertas. Este versículo está enfatizando de nuevo el hecho de que las personas que hablan la verdad permanecerán para siempre. Pero no debemos olvidar que el daño que viene causado por las mentiras puede persistir. Alguien puede levantar mentiras contra otra persona, calumnias. Y luego las puede llegar a reconocer, puede decir, sabe, todo lo que yo dije lo inventé, todo lo que yo dije fue mentira, pero ya el daño fue hecho, porque fue sembrado en el corazón de la gente un daño que a veces es irreversible. Desde una perspectiva más profunda, podemos decir que las palabras son un reflejo de la condición del corazón de la persona. ¿Recuerdan a Jesús ahí en Mateo capítulo 15? Jesús dijo en Mateo 15, 18, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Las personas que engañan, las personas que mienten a los demás, constantemente están desafiando a Dios. ¿Por qué? Porque Jesús dijo ahí también en Mateo, de la abundancia del corazón habla la boca. Si yo soy una persona que tengo que usar y tengo que echar mano a las mentiras siempre, mi corazón es un corazón mentiroso. Y si usted ve en Apocalipsis, dice que los mentirosos no entrarán al reino de Dios. Entonces debemos llegar y analizar, ¿qué será? ¿Que la salvación se pierde? Yo diría más bien, ¿tengo la salvación? No es si la salvación se pierde porque la salvación es eterna. Es que debe haber un cambio en mí. Debe verse ese cambio en mí.
Pero si yo siempre he hecho mano a toda la vieja vida, a todas las cosas de la carne y las practico y vivo en el pecado, es porque nunca nací. Entonces yo tengo que frenar y decir, momentito, ¿cómo está mi vida delante de Dios? ¿Ok? En este pasaje no se está hablando de algo bueno o malo. Se está diciendo de manera ocasional que las personas que viven atrapadas en la mentira deben librarse de ella, necesitan librarse de ella. Hermanos, practiquemos la transparencia. Hablemos de manera honesta, aun cuando nos cueste. Porque la verdad sostiene relaciones duraderas. ¿Qué prefiere usted, una esposa o un esposo que mienta? ¿Que le mienta constantemente? ¿Le gustaría a usted un hijo o una hija que le esté mintiendo a cada rato y que usted lo sorprenda en esa mentira constante? ¿Cuál es su criterio hacia una persona que miente y miente? Y si lo reconoce, ay, perdón, sí, era mentira, me agarraste en la mentira, pero vuelve a hacerlo y vuelve a hacerlo y vuelve a... ¿Cuál es su criterio? ¿Puede usted confiar? ¿Puede usted confiar en esa persona? Número 3, hay peligro en la lengua mentirosa y calumniadora. Hay peligro. Proverbios 10:18. Hay peligro en la lengua, mentirosa y calumniadora. Proverbios 10:18. El que encubre el odio, es de labios mentirosos. Y el que propaga calumnia es necio. Aquí vea qué interesante, dice, el que propaga calumnia es necio. ¿Cómo llamaría usted a una persona que propaga una calumnia? ¿Cómo lo llamaríamos? ¿Ah? Chismoso. No solamente es calumniador, sino es chismoso. Alguien me trajo una calumnia acerca de alguien, pero yo digo, no, yo no voy a transmitirla, yo me voy a sentar y hablar con esa persona y preguntar si es verdad. Pero voy con el chisme, que es una calumnia, y afecto a otra persona, y se extiende. El odio es un pecado grave y representa totalmente lo opuesto al fruto del Espíritu Santo, que es el amor, parte del fruto. El amor hace que una persona se sacrifique por otros, ¿verdad? Pero el odio desea el mal hacia las otras personas, hacia esas personas que no me tratan bien o no me tratan como yo quiero, entonces por eso las odio, por eso las detesto. El odio, entonces, ¿qué hace? El odio usa las mentiras, usa los engaños en contra de sus víctimas. A menudo una persona que odia trata de esconder el desprecio que siente por los demás e incluso trata de fingir que no odia a las personas. No lo odio, pero habla mal de esa persona. No lo odio, pero no lo soporto. Este tipo de odio oculto puede pasar desapercibido a la gente. Ay, qué persona más dulce, qué persona más buena, qué persona más espiritual. Pero delante de Dios no, porque Dios ve el corazón. Dios ve lo más profundo. Dios ve que dice el libro de Hebreos, que todas las cosas, todo mi corazón, todos mis pensamientos, todos mis sentimientos, todo está abierto y desnudo delante de sus ojos. Entonces, si yo tengo resentimiento y odio hacia alguien, no importa cuán bien aparentemente lo trate o diga, Dios está viendo esa raíz de amargura que me está comiendo. Y eso es sumamente peligroso porque si yo no permito, me imagino que usted le ha tocado sacar ahí del jardín, del patio, tal vez de su casa, estas malas hierbas, estas matas feas, horribles que se levantan ahí, ¿verdad? Usted las arranca, usted pone sus guantes o sin guantes y la jala y usted ve la raíz. Parece un chilillo, ¿verdad? Es una raíz profunda, entre más alto, más raíz tiene. Bueno, la amargura es igual. Entre más tiempo pasa y yo no lo arreglo, entre más tiempos acontezca,
más grande es esa raíz y más va afectando mi vida, más me va amargando. Por otra parte, una persona que alberga odio en su corazón puede optar por hablar abiertamente. Hay algunos que se lo callan, pero hay personas que abiertamente manifiestan, sí, yo detesto, yo voy en contra de esa otra persona. Manifiesta abiertamente que va en contra de la persona que odia. E incluso hasta tal vez inicia rumores contra esa persona. Pero no es correcto. Vea, los enemigos de David lo calumniaron en varias ocasiones. ¿Y cómo terminaron? O sea, comprendamos, usted dice, bueno, no es que terminaron bien. Los enemigos de David terminaron bien. Simei, el que lo agarró a pedradas a David y le dijo un montón de cosas, terminó bienísimo. No todos terminan mal. Las personas que hablan mal de otros, las personas que inyectan veneno hacia otros, siempre terminan mal. El Señor Jesús tuvo que enfrentar calumniadores, ¿recuerda? Gente mintió acerca de él. Dice la Biblia, recuerda allá en Mateo 7, cuando Jesús estaba crucificado, dice, los que pasaban, ¿qué hacían? Le injuriaban. Los que pasaban le injuriaban. Y también ahí en Mateo 27, hablando de los líderes religiosos, dice que ellos se burlaban de él, se burlaban de Cristo. Vamos a Proverbios 26, versículo 24 al 28. Proverbios 26, 24. El que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Cuando hablare amigablemente, no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. El que cava foso caerá en él, y al que revuelve la piedra, sobre él le volverá. La lengua falsa atormenta al que ha lastimado, y la boca lisonjera hace resbalar. La calumnia y la hipocresía son peligrosas en un trabajo. Qué horrible es cuando usted llega a un ambiente laboral donde es así. Gente chismosa, calumniadora, gente que les gusta serruchar el piso unos al otro, promoverme yo para denigrar a él o a ella. Qué horrible cuando se inventan calumnias y está eso. Es un ambiente nocivo, malsano. Qué horrible eso en un hogar. Qué horrible eso en una iglesia. Qué horrible eso en una comunidad. Proverbios 16, 28. El hombre perverso, ¿qué hace? Levanta contienda, levanta pleito. Le gusta andar en pleitos. El chismoso aparta a los mejores amigos. Yo no quiero estar cerca de una persona chismosa. Usted debe llegar a saber seleccionar bien sus amigos. Pablo en Efesios dice, debemos saber cómo andamos, no como necios, sino como sabios. Y Pablo agrega, aprovechando bien el tiempo, pero también podemos decir que hay que tener cuidado de cuáles son nuestros amigos. Las personas que están influyendo en nosotros son personas que nos están sembrando semillas de amargura, negativas, feas, o más bien nos estimulan a las buenas obras, más bien nos impulsan. De eso que usted dice, oiga, cuando yo estoy con esta persona, me siento tan feliz, gozoso, gozosa, llena, me siento, no sé, bendecida, alegre, salgo motivado. O usted dice, no, hombre, es que cada vez que hablo con esa persona, como que se me bajan las pilas. Todo es negativo, todo es malo, todo es feo. La persona perversa hace un esfuerzo deliberado para hacer el mal, para dañar a los demás con sus palabras. Aquí Salomón está condenando la deshonestidad, la difamación. Ese término perverso proviene de un término hebreo que se usa en otras partes del libro para hacer referencia a varios tipos de perversidad o inmoralidad. Salomón dice,
que un consejero deshonesto normalmente le ofrece información falsa a la gente. Las personas deshonestas pueden mentir sobre las intenciones de un vecino, de un esposo, de una esposa. Número cuatro, cuarto principio. Necesitamos controlar la lengua usando la paciencia y el silencio. Necesitamos controlar nuestra lengua, porque a veces somos medio agitados, a veces estamos medios, como decimos, encanfinados, ¿verdad? Y entonces, claro, alguien nos dice algo y de una vez ejercite el control de la lengua por medio de la paciencia y el silencio. Proverbios 17, versículos 27 y 28. Proverbios 17, 27. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Aún el necio cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Tanto la sabiduría como la necedad suelen revelarse por medio de las palabras. Usted oye a alguna persona conversando, hablando, exponiendo y usted dice, esa persona es sabia. Qué bien se expresa, qué bien abordó el punto, ¿verdad? Pero hay otras personas que usted dice, qué persona más necia, según el concepto de la Biblia. Qué necedad, ¿verdad? Una persona de entendimiento es una persona de espíritu prudente, de espíritu tranquilo. Ahora, recordemos, usted dice, pero pastor, yo he cometido errores. Sí, todos, pero estamos en ese proceso, hermano. No se quede ahí diciendo, yo metí la pata, no, está bien, ya cometió el error, pero entonces aprendamos, echemos manos de la sabiduría. Aquel error que cometió, aquella forma de hablar incorrecta, aquella forma en que usted se expresó en este momento dado, no lo vuelva a repetir. Aprenda sabiduría. No es volver a lo mismo y no ser sabios. No somos perfectos. Entonces no nos recriminemos unos a otros. El esposo volviendo a ver a la esposa al esposo, a los hijos, a los hermanos, a los amigos, diciendo, ¿te acordás? Aquella forma, aquella manera en que, sí, pero ya me di cuenta que es incorrecto, ya me di cuenta que no está bien. Cambiemos. Seamos diferentes, pidámosle a Dios la ayuda que necesitamos como creyentes. Comprendamos también lo siguiente, si no somos creyentes es imposible. Puro dominio propio, pero tarde o temprano explotará otra vez, dependiendo de las situaciones. Si son muy apretadas en el trabajo, muy apretadas por aquí, muy apretadas, usted va a explotar. Es Dios el que nos ayuda en el control de nuestro temperamento. Es Dios el que por medio del fruto del Espíritu Santo, por caminar con Él, Él produce ese fruto en nosotros. Y dentro de ese fruto, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio, templanza. Entonces, no lo produzco yo. Hasta un necio se considera sabio cuando calla, cuando guarda silencio. Me gustó mucho lo que leí sobre Abraham Lincoln, que quiero repetirlo ahí en la pantalla. Él dijo, es mejor mantener la boca cerrada y dejar que piensen que eres un tonto que abrirla y despejar toda duda. ¿Qué les parece? Pensemos. Esa persona se quedó callada. ¡Qué tonto! ¿Mejor qué? Yo hablo y dice, no, de verdad que sí era tonto. Proverbios 10, 19. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Proverbios 21, 23. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda.
de angustias. No hay, qué angustia es cuando usted dice algo y al rato, ya cuando se calmó, cuando bajó la efervescencia, usted dice, ¿por qué lo dije? ¿Por qué se lo dije en ese tono? ¿Por qué exploté de esa manera? ¿Qué angustia es eso? Es feo. ¿Por qué? Entonces, Dios, ayúdame a guardar mi lengua, a guardar mi boca, a librarme de angustias. Vea, cuando andamos en la calle y un conductor le arroja el auto, le arroja la moto y piensa que él hizo bien manejando de esa manera tan imprudente y usted hizo mal y esa persona quiere levantarle pleito y le vuelve y le hace caras feas y le saca la lengua y le hace señas con las manos, con los pies, con los ojos, con el pelo, ¿verdad? Vea, deténgase y respire. Hermano, hermana, deténgase, tranquilícese. Evite la discusión. Porque número uno, una palabra acalorada puede escalar al punto de llevar a la violencia, ¿verdad? Y número dos, el bruto siempre seguirá siendo bruto. Eso lo puede encontrar en Proverbios de Freddy 5:21. El que es bruto. Y hay muchos. Y usted puede llegar y decirle, mira, pero ¿no viste cómo te metiste? Yo no me metí mal. Yo vengo en mi carril y, no, pues yo tengo derecho, está bien, siga durmiendo de ese lado. Porque si no, puede pasar que la otra persona ya estamos un poco cansados, o debemos estar ya cansados, de escuchar las noticias de tanta violencia en las carreteras. La gente va como una bomba de tiempo esperando que alguien lo vuelva a ver así como un desagrado. Pero mira qué vacilón es cuando me ha tocado y lo he hecho. Y ahí de repente me acuerdo de los mensajes que predico. Y alguien me tira el carro. Y eso, o sea, le tira el carro y no solo lo tira y se hace loco. Hay gente que tira el carro y se hace loco. Pero hay gente que lo tira y lo vuelve a ver así como. Y yo le digo, ya, no tiene nada que hacer. ¿Qué hace? Bueno, sigue. Porque no le di pelota, porque no, yo no quiero pelear. Yo no quiero. Yo le agradezco a Dios mucho y le agradezco mucho a mi esposa. Porque a mí me cuesta mucho. Me cuesta porque yo quiero ser justo. Yo digo, yo voy aquí, yo voy bien. Él no, él hizo mal o ella hizo mal. Se tiene que aprender a que hizo mal. Pero dice mi esposa, no, tranquilo. Recuerde que lo necesitamos en casa. Entonces yo, ok, trago, respiro, doy el Salmo 119, 176 versículos para que se me baje la frustración y ya. Número 5. Usemos palabras, hermanos, en lugar de mentira, en lugar de cosas hirientes, cortantes, chisme, calumnia. Usemos de palabras que edifican y que curan. Usemos de esas palabras. Palabras que edifican, palabras que curan. Proverbios 12:25. La congoja en el corazón del hombre lo abate. Vea qué lindo lo que sigue. Mas la buena palabra lo alegra. La buena palabra lo alegra. Que de nuestra boca salgan buenas palabras. Salgan buenas palabras. Mañana cuando llegue ahí al trabajo y esté esa persona difícil, vaya. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Qué gusto de verte hoy. La persona se va a quedar haciendo, y este bicho raro. ¿Qué lo picó?
Usted puede decirle, ¿verdad? El Señor me picó. ¿No quiere que el Señor lo pique a usted también? Salomón dice en este versículo que la preocupación, o sea, la congoja, es una carga muy pesada para las personas. Las preocupaciones de este mundo pueden pesar mucho en el corazón y hacer que una persona se desespere, que se sienta deprimida hasta el punto de abatirlo, o sea, de traérselo abajo emocionalmente. Sin embargo, una palabra amable, una palabra de aliento, una palabra del Señor puede levantar el espíritu decaído de las personas y animarlas. Otros proverbios también pueden hablar y hablan de la importancia de saber elegir las palabras. Pongamos atención, atención especial. Papás, cuando tratamos a nuestros hijos tienen una lucha que nosotros no tuvimos. Eso hay que entenderlo. No, yo sí tuve luchas cuando era joven. No, no tienen las luchas que ellos tienen ahora. Yo que trabajo entre jóvenes, entiendo la lucha tan grande, tan fuerte y el ataque tan constante que ellos enfrentan, mucho mayor el que yo tenía. Mi papá, mi mamá, la única lucha que tenían conmigo era, mira, cortarte el pelo. La única lucha como me decían es, mira, tené cuidado porque eso fuma marihuana y huelen cemento y ciner. La única lucha que tenía es, mira, tené cuidado con las muchachas. Hoy ellos reciben cualquier cantidad de cosas. El mundo de ellos hoy es mucho más agresivo, más sutil, los quiere arrastrar al mal. Un mundo muy diferente en el que usted vivió. La cantidad de manipulación por medio de las redes sociales, la presión educativa, el bullying que reciben en los centros educativos. Sí, yo sé que se lucha mucho, que el Ministerio de Educación Pública y los colegios y las escuelas ponen mucho énfasis, pero ellos no pueden estar y los docentes no pueden estar todo el tiempo que están los muchachos en el colegio o en la escuela. No pueden estar. Y ahí están sus amigos diciéndoles gordo, panzón, narizón, orejón, mamitas, débil, esto, el otro, y vulgaridades y tonteras constantes cuando van al baño, cuando están en los recreos, cuando juegan en el gimnasio o en la plaza. Están oyendo todo ese montón de cosas. El montón de cosas que salen en las redes sociales acerca de su identidad, de percibirse como, y un sinfín de aspectos. Los confunde, los hiere, los carga, los frustra, los llena de ansiedad. Papás, y todavía llegan a casa y nosotros no los tratamos bien. Y todavía llegan a casa y les decimos cosas feas. ¿Verdad? Les herimos. Los frustramos, los llenamos de ansiedad. Tengamos palabras buenas para alegrarlos. Ahora, decirles palabras buenas no tiene nada con aceptar las disfunciones de esta sociedad. ¿Ok? Ah, qué lindo, sos un Terian, qué fantástico. ¿Y cómo te percibís? ¿Como foca o como culebra? No. Pero sin embargo es sentarse con ellos y decirles, mira, ¿de dónde salió esto de te percibís? Explícame, ¿qué es te percibís? ¿Verdad? No es decirle, mira, no seas cobarde. Y lo usamos y cometemos errores. Mira, le decimos a los chicos, no seas cobarde. Yo a tu edad andaba cogiendo café y me echaba al hombro 6 canastas y agarraba las culebras lora y me hacía una faja con ellas. O si es mujer, ¿qué? ¿Qué tiene qué? Ansiedad. No me venga con esas cosas. Yo a su edad atendía a mis 5 hermanos menores, iba al colegio con 500 colones, ayudaba a mi mamá a cocinar, lavar, planchar y sin lavadora. Iba al río
y hasta jugaba en el equipo de voleibol y de vez en cuando hasta karate hacía. Y claro, el muchacho se queda y dice, sí, bárbaro. Con el debido respeto, papás, mamás, tal vez usted crea que esas palabras son buenas y que van a traer alegría y corazón a sus hijos, pero no. Que les van a levantar el ánimo, no, no se los levanta. La verdad que no es así, con todo el cariño se los digo. Eso los frustra, eso los hiere, eso los hunde en la ansiedad. Pero yo no lo veo ansioso, no porque se lo traga, no porque si se lo dice a usted, usted va a seguir con la retahíla. Levanta barreras, eso levanta barreras entre usted y ellos. Lo mismo pasa entre esposos, lo mismo. Jesús también habló sobre la ansiedad, recuerda. Por lo tanto, dice, no se preocupen ni pregunten qué comeremos o qué vestiremos. Jesús animó a las personas más bien, ¿y qué les dijo? No dije, qué montón de cobardes son ustedes. Pensando ahí, ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a...? Dejen de pensar esas tonterías. No, Jesús dijo, vea, busquen primeramente el reino de Dios y todo eso les va a venir por añadidura. Pablo también, Pablo les dijo, ¿están ansiosos? ¡Qué cobardes! ¡Qué increíble! ¿Ah? Y Pablo tenía un buen carácter. ¿Qué es lo que le dijo Pablo? Pablo les dijo, vean, derramen todo delante de Dios en oración, con ruegos, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento vendrá a sus vidas, y la ansiedad desaparecerá. El Espíritu Santo está en los creyentes, es nuestro consolador. Entonces, papás, mamás, esposos, cuando hay estas situaciones, agárrense de la mano y vayan a orar y pidan al Santo Consolador. Porque esa es una de las misiones del Espíritu Santo. Él es el consolador que consuele los corazones. Proverbios 15:23. El hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo. Cuán buena es la palabra a su tiempo, una respuesta oportuna, una respuesta bien dicha, una respuesta en el momento correcto. Hay que hablar, hay que dialogar, hay que comunicarse como pareja, pero hay que medir el tiempo, saber cuándo. Proverbios 25:11. Manzana, me encanta este texto por la figura que utiliza. No sé, yo lo imagino algo como tan delicado, fino, manzana de oro, piense, manzana de oro con figuras de plata. Es la palabra dicha como conviene. Usted no dice ahí, es una pelota de oro ahí. Agarré una pelota, no. Agarré la manzana, agarré el oro, hice una manzana delicada y luego hice una ramita y hojas de plata. Es algo fino, algo que requiere tiempo. Bueno, así debe ser la palabra dicha como conviene. Proverbios 16:24 y luego termino con unas guías prácticas. 16:24, panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma. Medicina para los huesos. Medicina para los huesos. Concluyo con unas guías prácticas. Guías prácticas para tomar en cuenta a la hora de conversar, a la hora de hablar, a la hora de expresarse. ¿Ok? Unas guías. Unos consejos. Número 1. Antes de hablar, pregúntese. Antes de hablar, pregúntese. ¿Es verdad? ¿Es necesario? ¿Es amable? ¿Es verdad esto que voy a decir? ¿Es necesario o no? Es amable. Lo voy a decir en una forma amable. Si no cumple, mejor callar. Número 2. Antes de contestar, haga una pausa. Respire. Ore. Que Dios aquiete su corazón. Cálmese. Esto le ayudará a bajar la tensión. Número 3, sea intencional con el ánimo. O sea, con animar a otros. Programe recordatorios. Usted programa su celular, ¿verdad? Mañana reunión a las 7 de la junta, reunión de junta,
y usted programa las pastillas a tal hora, ¿verdad? Usted proclama, usted utiliza eso, ¿verdad? Programe recordatorios para dar palabras de aliento a otros. Mensajes, llamadas. Hola, hermano tal. Nada más quería decirte para contarte este versículo. Fue una bendición para mí. Número 4, guarde confidencias. Guarde confidencias. No repita lo que se nos confía. Busque consejo. Si el tema es grave, si la persona le confía a usted algo grave, con respeto, respetando la confidencialidad, dígale a esa persona, usted necesita buscar ayuda. Usted necesita buscar a alguien que le sirva de soporte. No se quede con eso ahí. ¿Me permitiría ir y buscar a una persona para ayudar? Pero no de buenas a primeras vaya y rompa la confidencialidad. Número 5. Si he hablado de más o de mala manera, pida perdón y corrija. Pida perdón. Mi amor, te he hablado de mala manera. Hijos, les he dicho algo no muy bueno. No, y aquí no es para sacarse el clavo. Sí, qué dicha que me lo sacó. Tráigame los 25 rollos de pergamino para decirle todo. No. Con un sí o un no. Sí. Bueno, entonces te pido perdón. Por favor, ayúdenme a buscar el rostro de Dios para cambiar. Número 6. Enseñe a los hijos en casa. Enséñelos. Vieran que es interesante, y ustedes que son docentes no me dejan mentir, que chiquitos de preescolar o primeros niveles de la escuela, primer grado, segundo grado, llegan con unas palabrotas a la institución educativa. Vieran las palabras con las que ellos llegan. Vieran con las palabras con las que ellos se tratan. Y estoy seguro de que ningún docente les enseñó eso. No les dijo, buenos días, hoy vamos a aprender 10 malas palabras. Chicos, aquí repitan después de mí. ¿Verdad? O en inglés, repeat after me. No. ¿Las aprendieron dónde? En casa. Entonces, enseñe a los hijos a usar palabras correctas, palabras amables, respeto, y enseñe el arte de escuchar. Y séptima y final, evite el chisme verbal y tecnológico. Ya ahora hay que meter eso, tecnológico. Evite el chisme verbal y tecnológico. No, dígale no al chisme. Antes de compartir algo en las redes, aplique la pregunta, váyase a la número 1. Aplique las 3 preguntas. Es sabio, es correcto. Hermanos, Dios desea que seamos buenos mayordomos de nuestra habla. Vamos a orar en este momento. Padre amado, yo sé que tenemos una lengua y Santiago lo dice, Señor. Santiago dice que es una lucha porque es un órgano muy pequeñito, pero que si corre suelto, si lo dejamos correr, puede encender un gigantesco fuego. Hemos visto los fuegos forestales aquí en Chirripó. Hemos visto los fuegos, por las noticias, los fuegos forestales en California, en Australia, en otros lados del mundo, de cómo estos fuegos dañan hectáreas de hectáreas de hectáreas. Señor, que nuestra lengua sea domada por usted, para que en lugar de lo negativo salga lo positivo, de lo malo lo bueno, del chisme la bendición, que seamos personas que más bien nos apoyamos unos a otros.
Te pido esto, Señor, en el amor de Cristo y por la pasión de Cristo y la fortaleza del Señor, porque solo no podemos. Danos palabras de sabiduría. En el nombre bendito, que es sobre todo nombre, estoy pidiendo estas cosas. Bendice a esta congregación bella. Bendícenos para ser hombres y mujeres que hablamos bien y que enseñamos a nuestros hijos a hablar bien. Palabras que te agradan. No la mentira, sino la verdad. No la calumnia, sino, Dios, ayúdanos a andar en integridad de lengua. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero llamar a los hermanos.